Buenos días, mis amados hermanos, mis amigos, todos aquellos que esta hermosa mañana nos reunimos para estar reflexionando en las Escrituras, especialmente en este estudio que empezamos la semana pasada acerca de la escatología. Y hoy tendremos un repaso comentando algunos de los puntos que hemos estado observando la semana pasada. Y esto va a ayudarnos a, si hay alguna inquietud, con toda confianza, hacérnosla saber, bien a un WhatsApp o algún mensaje por email o por el Facebook nos pueden localizar. Bueno, vamos a empezar, pero antes vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias por la bendición de poder reflexionar esta mañana en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestros corazones cautivos a tu palabra, y Dios, que des sabiduría a tu siervo, Señor, a mí en mi corazón, para poder ser útil, solamente útil en tus manos, en la dirección de tu Espíritu Santo, para honra y gloria de tu nombre. Pongo en tus manos y abre nuestro entendimiento, Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos sobre la escatología general y dimos unas preguntas de repaso al final, por ahí en las hojas que enviamos. Y una de las preguntas es ¿qué es lo que Cristo hizo? Es decir, lo que Cristo logró en la relación judíos y gentiles. Y el texto clave que usamos en esta lección fue Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que Cristo Jesús hizo fue derribar toda separación entre el pueblo de los gentiles y el pueblo judío. Esto de alguna manera siempre parecía que estos dos pueblos nunca iban a estar unidos, pero Cristo vino a hacer de los dos un solo pueblo. Ahora, también de alguna forma comentamos que algo que influye en la escatología es la manera que consideramos la Biblia, como en sus divisiones. Todos los cristianos, en su gran mayoría, consideramos que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esto influye también en la perspectiva escatológica. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando Scofield hace esa división de la Biblia en 7 dispensaciones, lo que muestra es que cada una de estas pudieran ser en cierta manera independientes, sobre todo en el sentido de la salvación. Es decir, cada uno de estos periodos tenían su responsabilidad de salvación. Pero nosotros estamos convencidos que solamente la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y esas son las partes que nos ayudan a entender, sobre todo porque la siguiente pregunta, cuando Pedro interpreta el pasaje de Joel en el día del Pentecostés, en el pasaje de Joel 2:28 al 32, cuando habla sobre el descenso del Espíritu Santo y el bautismo del mismo a todos los creyentes, Pedro entiende perfectamente cuando Joel dice que los postreros días es al tiempo en que se estaba dando en el Nuevo Testamento, en los Hechos, la manera en que el Espíritu descendía en los creyentes de ese tiempo. Así que Joel se estaba refiriendo a esos postreros tiempos, y no solo lo menciona Joel, sino también Isaías y Daniel. Postreros tiempos, de alguna forma, se estaba refiriendo a los días en que el Espíritu Santo vendría y llegaría a su pueblo. Así que, mis amados, tenemos que entender que
la Escritura nos habla de los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos que se revelaba lo que ocurriría en aquellos postreros tiempos, en los tiempos del descenso del Espíritu Santo, pero sobre todo después de la venida del Señor Jesucristo. También se afirma que, algunos afirman que antes de la cruz todos eran salvos porque ejecutaban los sacrificios, la tradición de la expiación por la muerte de los corderos. Pero nosotros estamos convencidos que la Escritura nos dice que el Cordero que verdaderamente quita el pecado del mundo está en la persona de Jesucristo. Así que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento era figura de lo que ocurriría en la persona de Jesucristo. Por eso afirmamos que tenemos solamente los tiempos del Antiguo Testamento y el cumplimiento de estos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento? Esa es la cuarta pregunta. Hay un solo pueblo de Dios en toda la historia. El pueblo de Dios que empieza en el Antiguo Testamento y que es completado en el Nuevo Testamento hasta los últimos creyentes que vengan a los pies de Jesucristo. Ambos son la iglesia por la cual Cristo Jesús compró con su sangre. Es su esposa. Entonces estamos hablando de un solo pueblo. Y la última pregunta, la pregunta 5 de este cuestionario: ¿por qué decimos que la revelación es progresiva? Porque la revelación del Antiguo Testamento culmina en la persona de Jesucristo. En ninguna de sus partes del Antiguo Testamento se contradice, sino al contrario, se completa. Y decimos es progresiva porque cada una de ellas se va complementando. Si en algún momento se revelaba como sacerdote, también como rey y también como profeta, nos damos cuenta que Jesucristo viene a ejercer estos oficios en su ministerio para con nosotros. Así que no se contradicen, sino al contrario, se interpreta y lo completa. Ahora, en el segundo estudio hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Y tenemos también 6 preguntas de repaso. ¿Qué dijeron Jesús y los apóstoles acerca de la segunda venida de Cristo? Ambos, tanto Jesús como los discípulos, afirmaron y testificaron que existiría esta segunda venida y que esta segunda venida sería real dentro de la historia de la humanidad y que quizás algunos de nosotros la pudiésemos vivir. Eso podemos ver acerca de esta pregunta. La otra pregunta que viene en sus cuestionarios es: ¿por qué se considera singular la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo es singular en 2 aspectos. Primero, por de quien se trata, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, el único ser. No hay otro en la historia, por eso es singular. Y la otra perspectiva singular del regreso del Señor Jesucristo es que es única. No está dada en diferentes apariciones, como algunos comentan, que pueda darse en una venida y media o 2 venidas. Todos estos eventos que se mencionan tienen que ver con el mismo evento de su segunda venida. Algunos tratan de decir que Jesús viene, toma parte del pueblo y se va hasta 7 años, luego regresa. Ya luego estaremos hablando acerca del rapto o arrebatamiento. Pero el problema se encuentra en que cuando se trata de identificar las palabras que se refieren a la venida del Señor, utilizan términos que son sinónimos. Y esos términos sinónimos son usados indistintamente, pero para el mismo evento. No son eventos diferentes.
La pregunta 3. ¿Qué afirma la Biblia anotada por Scofield sobre la segunda venida? Scofield afirma que Jesús, al venir, recogería primero a aquellos que estuvieran con vida e iría con ellos 7 años al cielo para luego regresar al término de estos 7 años y librar la lucha del Armagedón. Y de alguna manera a esto es también lo que se le conoce como el rapto. Y la pregunta 4, esas son las palabras que me refería hace un momento. ¿Qué palabras griegas usan separadas para confirmar que son varias venidas? Utilizan 3 palabras. Utilizan parousia, apocalipsis y epifanía. La primera significa presencia, la segunda aparición o revelación y la tercera aparición. Las 3 palabras son palabras sinónimas usadas por los mismos apóstoles referenciando el mismo evento. Ahora, la pregunta 5 da respuesta a esto. ¿Cuáles son las 4 razones por las cuales debemos rechazar estos distintos momentos y acontecimientos que se señalan para la segunda venida? Primero, son palabras que son sinónimas, son usadas indistintamente para lo mismo y no para representar eventos diferentes. Y en su apunte tienen la referencia de 2 Tesalonicenses 3:13 y 4:15 y 2 Tesalonicenses 2:8. Pablo utiliza la misma palabra tanto para la venida de Jesús, la primera que se considera, y luego cuando usa la misma palabra, el regreso con sus santos. La segunda razón es los pasajes que hablan de la tribulación en la Biblia, hablan que la iglesia sufriría la misma tribulación, al grado que si estos tiempos no se acortaran, ¿sí?, nadie sería salvo, pero serían acortados por amor a los escogidos. Entonces seguimos viendo que los tiempos de la tribulación, la misma iglesia completa estaría sufriéndolos. Tercero, los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del rapto no tienen que ver con la tribulación, sino con la segunda venida. Cuando los ángeles recogen, se refiere precisamente a ese momento de la segunda venida del Señor, donde Él toma a su pueblo e inmediatamente pasamos a la etapa del juicio final. Cuarto, la iglesia sufrirá en medio de la ira de Dios. Sí, así es. Es decir, la iglesia sufre hoy persecución. La iglesia también sufre cataclismos, sufre terremotos. La iglesia también hoy día sufre lo que vemos, las pestes, ¿sí? Entonces, no hay razón para decir que la iglesia no deba sufrir cuando los mismos apóstoles decían que era un privilegio sufrir por el evangelio. A través de la historia, la ira de Dios ha sido sobre este mundo. Su juicio y muchos creyentes en medio de ella han sufrido. Y de alguna manera la ventaja es que nosotros tenemos esperanza eterna. Y sexta pregunta, ¿cuáles son los 3 calificativos que comúnmente como reformados le damos a la segunda venida de Cristo? Son 3. Es personal, es decir, Jesús viene en persona, no envía un mensajero, Él mismo viene. Segundo, será visible, todos la verán, todos presenciaremos esto. Y 3, será gloriosa, será maravillosa. Y por último, el día viernes vimos la escatología, señales de la segunda venida de Cristo. Y las preguntas que tenemos de repaso de este último punto es, ¿qué diferencia hay entre las palabras griegas cronos y kairos? Cronos establece una sucesión de eventos. Es la palabra que nosotros usamos
en español, que es cronología, una serie de eventos en secuencia. Kairos es la palabra que nos habla sobre el tiempo propicio, el tiempo esperado. Ya era tiempo. Yo les daba el ejemplo acerca de cuando vemos que empieza la publicidad de alguna venta, por ejemplo, la venta de arbolitos de Navidad, de artículos de Navidad. Empieza esta promoción aproximadamente, ¿qué? Septiembre, octubre. Sabemos que se acerca, ¿qué? Navidad. Entonces, lo que quiero decir con esta respuesta es que Kairos nos habla sobre el tiempo propicio de las cosas. Y precisamente la pregunta 2, cuando dice cuáles son las señales que los fariseos deberían de haber interpretado en Mateo 11:15, es que ellos debieron de haber interpretado lo que Jesús hacía al sanar enfermos, leprosos, cojos, ciegos, sordos, resucitar, y el evangelio predicado a los pobres. Ellos debieron haber entendido que ya eran los tiempos del cumplimiento de Jesucristo. Eso Jesús lo hacía a diario. Entonces, estos eventos hablaban de los tiempos propicios. La tercera pregunta es, ¿con quién enseña las Escrituras que están asociados las señales espectaculares? Porque casi andamos buscando señales espectaculares a las circunstancias. Mateo y Apocalipsis nos hablan que estas señales espectaculares están asociadas con los profetas falsos, con el maligno, con Satanás. Y de alguna manera aquellos que iban a hacer cosas tan sorprendentes que era posible que engañaran aún a los mismos escogidos. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las señales que nos muestran la gracia de Dios según el esquema que vimos en la lección? Hay dos elementos fundamentales que nos hablan de las señales de la gracia de Dios. Una es la predicación del Evangelio a las naciones. Y déjenme decirles algo, hoy en estos días, en medio de esta crisis que se ha dado mundial, donde se ha complicado congregarse en las iglesias, el Evangelio ha salido a través de las naciones por las redes. Esto es impactante. Segundo es la salvación de la plenitud de Israel. Y esto lo vamos a ver en el próximo estudio, el próximo miércoles, qué significa la salvación de la plenitud de Israel. Y la quinta pregunta es, ¿cuáles son las señales que nos muestran la oposición a Dios? Son tres. La tribulación, a la cual está sujeta la iglesia. La apostasía, la negación de la fe, gente que pertenecía, dice Juan, pero nunca eran realmente de nosotros, pero salieron de nosotros. Y tercera, el anticristo, que muchos lo ven como una señal de los últimos tiempos, pero el mismo Juan señala que esto ya estaba desde sus tiempos operando en contra de la iglesia. Y la sexta pregunta es, ¿qué señales nos indican el juicio divino? Y las señales son las guerras, los terremotos y las hambres. Y si las vemos, nos damos cuenta que la misma iglesia ha estado en medio de estas guerras, en medio de estos terremotos, en medio de estas hambres también, pero con la esperanza que seremos finalmente levantados en el Señor. Mis amados, de alguna forma un poco rápida, este ha sido nuestro repaso de estos 3 días. Tenemos que tener en nuestra mente, estamos hablando de un libro, la Biblia, las Escrituras, donde su escatología, aunque hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, está unida en la persona de Jesucristo. Sí, la divide y la une. Y es en la persona de Jesucristo que también se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Todo esto nos amplía acerca de la persona del Cristo.
el cual sabemos que se nos dice que vendrá por segunda vez y vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, y los que no creyeron enfrentarán el juicio de Dios. Mis amados, esperar en Él es esperar la seguridad de que el que dijo que no tarda y que vendrá por nosotros nuevamente. Esta semana estaremos hablando de la segunda parte de las señales. Estaremos platicando acerca también de lo que significa la salvación de todo Israel. Gracias por su tiempo. Espero que estas preguntas sean de bendición. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar. Que Dios nos dé sabiduría para ir comprendiendo su palabra. Padre, gracias por permitirnos seguir avanzando en este curso. Permite, Padre, que nuestras dudas sean esclarecidas por tu palabra. Y, Señor, siempre fortaleciendo nuestra fe, porque Cristo viene pronto. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.